Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que estáis viendo esta charla en directo que ahora mismo estamos dando en el canal de Punto de Giro y que luego se va a colgar de manera gratuita en Hoy Somos Historia para que todo el mundo pueda ver lo que hacemos por aquí en este proyecto. Así que ya sabéis, si queréis saber cualquier cosita, aquí abajo en la caja de descripción del vídeo tendréis más información y la página web para que echéis un vistazo. Hoy, el puño de Laconia, Esparta. Creo que queda bastante claro de qué es lo que vamos a hablar. Esparta no solo resulta ser una rara avis para nosotros, los investigadores, los historiadores o los aficionados que nos aproximamos a ella siglos después, sino que también lo fue para los propios habitantes de la Hélade. Es decir, ya en la época los espartanos eran los raritos, ¿vale? Como ya vimos en la charla anterior, en su forma de gobierno eran únicos, acordados con esa doble monarquía, mejor dicho, esa monarquía de dos reyes, porque doble monarquía no estaría bien dicho, con los éforos y demás, todo eso lo vimos en la charla anterior. Pues hoy vamos a ver dos características más. Una de ellas ya la mencionamos, que es la educación, el tema de la agogé o agogé, ¿os acordáis? Y otro, su sistema social, que ya dijimos que era un poco diferente en la charla en la que vimos el tema de la ciudadanía. Además, vamos a despedir la capital de Laconia, despediremos Esparta y nos embarcaremos con Mirrina y con Casandra en un periplo por tierra y mar en busca de la primera pieza de este artefacto extraño que nuestra heroína persigue para darle un poco de sentido a su pasado, presente, futuro, ya no sé yo. Quizá incluso podamos saber un poco más sobre el gran conflicto exterior en el que se vio envuelta Grecia y en el que los espartanos tuvieron mucho que decir. ¿Qué nos deparará esta vez el viaje por el territorio heleno? Pues vamos a verlo y lo vamos a ver con todos vosotros. Y lo primero, vamos a volver con Casandra, porque lo habíamos dejado pues, un poco aquí, en este puente. Me voy a poner yo aquí arriba para que me veáis. Muy buenas. ¿Os acordáis que al final de la charla anterior, Mirrina y Casandra habían ido, en vuestro caso por vuestra elección, a un templo a las afueras de Esparta, al templo de Menelao, al Menelaion, donde había encontrado la pista para continuar nuestro viaje? Bueno, pues ahora vuelven de nuevo, regresan a Esparta con una idea clara. Sus horas están contadas en la capital de Laconia. Sin embargo, ese viaje que Casandra nos ha prometido hacia el desfiladero de las Termópilas, es un viaje muy largo, porque no está ni muchísimo menos cerca de Esparta. Y por supuesto, requiere de un par de días para preparar la aventura. Más aún cuando desconocemos por completo, de momento, el siguiente paso una vez encontrado este primer fragmento de sea lo que sea que estamos buscando. Y estás aquí, Casandra, de nuevo, en la entrada sur de la polis. Una polis sin muralla, por cierto, lo que atestigua el carácter guerrero de los espartanos y espartanas, además de la idea de que las murallas eran algo para pusilánimes como los atenienses. Decir que todas las polis griegas importantes tenían muralla, excepto Esparta. Y piensas, Casandra, ahora que poco a poco tu mente se despeja y vuelves a subir estas primeras escalinatas, ¿qué pensaría la niña que hace más de 2 décadas se crió en estas calles? Esperas, con todas tus fuerzas, que se sienta orgullosa de lo que te has convertido. Porque además sabes que la vida de un niño o una niña espartana no es sencilla. La educación a la que son sometidos es absolutamente férrea. Piensas entonces en todos aquellos bebés a los cuales se les habría encontrado alguna debilidad al nacer, física sobre todo, y según contaban, habían sido llevados a un lugar en el monte Taigeto, la cima más alta de todos los alrededores de Esparta, para ser directamente arrojados desde allí,
desde el monte Taigeto a una sima, a un abismo profundo donde se perdían. Esparta no toleraba la debilidad, y mucho menos en un recién nacido. Casandra fuiste una de las afortunadas, una de aquellos bebés sanos que, considerándote apta para el entrenamiento y alcanzada la edad pertinente, eran separados de sus familias y eran puestos directamente al servicio del Estado. Comenzaba entonces la Agogé o Agogé, el programa de educación y entrenamiento militar al que se sometían los espartanos y cuya prioridad era convertirles en los mejores soldados de la Hélade. Este sistema se le atribuye a Licurgo. Licurgo fue el casi mítico legislador espartano del periodo arcaico, un periodo que ya ha quedado lejos, pero que aún así lo podemos ver ahora aquí en pantalla con esta representación idealizada de Licurgo con las leyes de Esparta en la mano, con ese manto rojo espartano, con ese escudo, ese oplón, ese casco. La Agogé estaba dividida en 3 ciclos. Para niños de 7 y 12 años era el primer ciclo, el segundo adolescentes de 12 a 20 y otro para hombres de 20 a 30. Es decir, más de 23 años de entrenamiento, de educación. Cada ciclo incluye diferentes ejercicios que perfeccionaban no solamente el cuerpo, sino también la mente. Y quizá os estéis preguntando, ¿y la mujer? La mujer también tenía una educación no idéntica, pero sí similar, porque además de leer y escribir, que se les enseñaba a todas las mujeres espartanas, además de darle cierta educación musical y en danza, también aprendían a correr y a luchar. De una manera algo menos severa, por supuesto, porque quizá no debían partir a la guerra, pero cualquiera que sepa un poquito de historia de Esparta, y quizá hoy vemos algún ejemplo, no sería la primera vez que las espartanas luchan para defender su ciudad. Y es aquí, frente a la inmensa estatua de Leónidas, que aquí en el Assassin's Creed Odyssey nos la ponen de una manera tan idealizada, tan grande, tan inmensa, cuando tú, Cassandra, decides empezar a anotar alguno de tus pensamientos, como si fuese un diario, de manera que quizá en el futuro, si vuelves a tener un lapsus o perder la memoria, como es el caso, puedas recurrir a ellos y no encontrarte tan perdida como te encuentras ahora. Y en ese lugar también, quizá por ese afán de rememorar tu infancia, es donde vas a recibir otra de esas visiones, otra de esas visitas que ya se están haciendo habituales. Y de nuevo, como ya ocurriese hace un día, será ese héroe casi legendario, el mismísimo Leónidas, el que te va a guiar por esta visita. Vamos a ver qué tiene para nosotros esta vez. Recordad que al final del vídeo haremos las preguntitas, ese examen de 3 preguntas en el cual Adrián lleva una bastante ventaja, pero bueno, todavía alguien se puede acercar a Adrián, así que a ver esos dedos, a ver esa rapidez. De momento, os dejo con el vídeo. Te doy la bienvenida a Laconia, visitante. Vienes a conocer la sociedad espartana, ¿verdad? Adelante. Esparta contaba con una jerarquía especial distinta de la del resto de Grecia. Todo el mundo tenía su lugar y pronto aprenderás cuál correspondía a quién. Te buscaré otra vez cuando termines la visita. Hasta luego, visitante.
La sociedad espartana se regía por la austeridad, la autosuficiencia y la hostilidad ante lo externo. Se dividía en 3 clases sociales: los ciudadanos, los perioikoi y los ilotas. Los ciudadanos eran espartanos u homoioi. Eran hombres y mujeres libres con los mismos derechos y riqueza en general, aunque su contribución a la vida política era muy limitada. Los perioikoi vivían en zonas circundantes bajo control espartano. Cultivaban las tierras y eran sobre todo mercaderes y artesanos. También formaban parte del ejército, pues sus tierras eran las primeras en la línea de defensa en caso de ataque enemigo. Los ilotas eran la clase más baja, gente que había perdido su libertad a manos de los espartanos y que servía a la ciudad como esclavos. Los ilotas no tenían consideración de persona, sino de propiedad, y carecían de derechos políticos o civiles. La mayoría de la población de Esparta era ilota. Según Polideuces, se encontraban entre la libertad y la esclavitud. 2 elementos separaban a los ilotas de otros esclavos. Se les permitía formar su propia familia y eran propiedad pública de la ciudad de Esparta, no propiedad privada de sus ciudadanos. Dado que los ilotas eran considerados un bien público, no podían venderse como mercancía. La mayoría trabajaba cultivando la tierra, pero también lucharon en guerras junto a Esparta. Aunque tenían que dar a Esparta una parte del producto de su trabajo, podían conservar otra para sí. Esta práctica permitió a algunos ilotas ganar dinero suficiente para comprar su libertad. Como alternativa, si un ilota servía bien al Estado durante una campaña militar, se le podían conceder derechos civiles. En el siglo V a.C., los ilotas fueron bastante activos en el ejército, sobre todo en la guerra del Peloponeso. Servían como hoplitas por tierra y como remeros en las batallas navales. En ambos casos daban a Esparta una importante superioridad numérica. Por cada espartano en el campo de batalla había al menos 7 ilotas. Aunque fuentes antiguas afirman que existía hostilidad entre los espartanos y los ilotas, es probable que los tratasen mejor en tiempos de guerra. Por ejemplo, cuando Atenas capturó a 300 ilotas y 120 espartanos durante la batalla de Esfacteria en el año 425 a.C., los espartanos prometieron a los ilotas su libertad si servían bien en combate. Algo parecido ocurrió en esa época, cuando el general espartano Brásidas luchó junto a 700 ilotas. Impresionado por su valor y lealtad, Brásidas les concedería la libertad y les permitiría unirse a los perioikoi. Los perioikoi eran otro grupo demográfico de Esparta. No vivían en la ciudad propiamente dicha, sino en los alrededores. Nunca hubo hostilidades entre perioikoi y espartanos. Es más, los 2 grupos eran conocidos con el nombre colectivo de lacedemonios. Las ciudades de los perioikoi tenían autonomía y santuarios propios, aunque vinculados a Esparta. Se les permitía desarrollar leyes y economía locales, pero nunca alcanzar un nivel de prosperidad que hiciera sombra al del Estado raíz. Veo que has terminado. Espero que tengas una mejor visión de la sociedad espartana. Todo cuanto hacemos tiene un motivo, y cada hombre, mujer y niño tiene una función. ¿Qué te gustaría hacer? ¿De verdad? Pues atentos, comencemos. atentas. ¿Durante qué batalla se prometió libertad a los ilotas? ¿Durante qué batalla se prometió libertad a los ilotas? La batalla de Maratón, la batalla de Esfacteria, Salamina o Aracnis. Maratón, Esfacteria, Salamina o Aracnis. Adrián Esfacteria, Iskander Esfacteria, Mía Esfacteria. Vale, de momento tenemos 3 esfacterias. ¿Alguno más por ahí que quiera? Espera, me voy a poner yo con la webcam aquí arriba para que me veáis. Tiqui, tiqui, ti. ¿No? Esfacteria de momento todos.
Vale, pues vamos a ver. El más rápido ha vuelto a ser Adrián otra vez. Vamos a ver. Muy bien, Adrián. En la batalla de Correcto. Esfacteria, un grupo espartano de élite prometió la libertad a sus hilotas acompañantes si ayudaban a Esparta durante un asedio. Siguiente pregunta. Siguiente. ¿Cuál de estos nombres es sinónimo de ciudadano espartano? ¿Cuál de estos nombres es sinónimo de ciudadano espartano? Homoioi, perioikoi, hilotas o falange. Homoioi, perioikoi, hilotas o falange. Homoioi, vale. Iskander ha sido el primero. Liki. No, el primero ha sido, no, perdón. Primero ha sido Mía. Iskander lo ha puesto mal, luego Liki ha puesto bien y Adrián, aquí Adrián te ha traicionado aquí el teclado, te ha traicionado el teclado. Pues vamos a ver si son los hoy, los homoioi. Sí. Correcto. Los Buena, ciudadanos Nere. espartanos eran llamados homoioi, iguales. Una última pregunta. La última. ¿Qué general espartano liberó a 700 hilotas? ¿Qué general espartano liberó a 700 hilotas o lideró Pausanias, Brásidas, Tucídides o Espartaco? Pausanias, Brásidas, Tucídides o Espartaco. Brasidad pone Iskander. La brasidad es como cuando eres muy brasas y tienes la brasidad encima tuya. Primero Adrián con Brásidas, luego Mía también y Liki también. Bueno, vamos a ver, esta vez Adrián creo que se ha vuelto a alzar con la victoria. Correcto. Correcto. Brásidas liberó a 700 hilotas como Grande, recompensa Adrián. por su servicio militar ejemplar. ¡Aprobaste! ¡Increíble! Puedes irte, pues. Adiós, visitante. Gracias, general. Bueno, como habéis visto, antes de continuar, que ya veis que normalmente tenemos esa visión de que los espartanos eran estos, cuando iban a la guerra, eran estos soldados todos perfectamente maravillosos. Y aquí hemos visto que realmente muchos de los soldados espartanos, por cada espartano, había 7 hilotas, más o menos, que eran los esclavos. Por tanto, digamos que lo que estamos acostumbrados a ver en las películas, los 300 de Leónidas y demás, serían, en muchos casos, la élite dentro del ejército espartano. Pero como veis, no todo el ejército espartano era Leónidas o pasaba la agoge durante tanto tiempo, porque evidentemente los esclavos no tenían agoge, ni mucho menos. Se les entrenaba para pelear y para luchar, pero no tenían ese entrenamiento tan específico como estamos viendo en esta charla, ¿vale? Sí, la verdad es que, claro, con el móvil es complicado. Es complicado. Bueno, de momento Adrián no tiene matemáticamente la victoria, lleva 10 aciertos, como nos quedan 3 charlas, quedan todavía 9 preguntas, pero bueno, de momento tanto Liki como Mía siguen a Adrián con 2 respuestas correctas y Adrián con 10, y ya el resto tenéis solamente una. Así que, chicas, sois las únicas que podéis intentar hacerle sombra a Adrián, así que ahí lo dejo. Vale, pues vamos a continuar con nuestro viaje. Y es que nuestros días por Esparta concluyen. Es momento de marchar hacia Málide, al norte de aquella aldea donde hace unas semanas, ¿os acordáis? El pescador Quirón nos recibió en su casita, muy cerquita de ese lago rojo. Echáis un último vistazo a la ciudad de Leónidas desde aquí, desde una colina, a tu ciudad de origen. Y ahora toca a la mar. Durante las primeras horas, Mirrina os cuenta alguna de vuestras aventuras.
Ya fueseis hombre o mujer, siempre había un lugar al que ir y un viaje que hacer. Casandra se había propuesto recorrer toda la Hélade, incluso otras partes del Mediterráneo, casi como está haciendo ahora, desentrañando misterios, resolviendo enigmas, trabajando como mercenaria. Llega a decir incluso que llegó a pisar la ciudad de Roma, aunque todavía no eran más que 3 o 4 casas mal puestas, dependiendo de cuándo la visitaran. Quizá por eso se había granjeado algún enemigo. Quizá por eso dividió ese artefacto en 2. Nadie podía prever lo que sucedería luego. Y es que Poseidón surgió de las profundidades, embraveciendo un mar que hasta ese momento se había mantenido en calma, y la tragedia no se hizo esperar. Y es que cuando el dios de los mares alza su tridente, más vale hacer las paces con uno mismo y cerrar los ojos. El barco en el que viajáis se hunde. Entre el estridente crujido del casco partiéndose en 1000 pedazos y tu propia respiración acelerada, intentando tomar una última bocanada de aire antes de que el mar te engulla. Antes de perder el sentido, puedes ver, o eso te gustaría, a una considerable distancia, eso sí, una isla. Y ahora, los que estáis en directo, quiero que penséis por un momento que sois el mismísimo Poseidón. Y quiero que me digáis, ¿a qué isla queréis arrastrar los restos del barco y por consiguiente arrastrar a nuestra protagonista? ¿Será la isla de Naxos, famosa por sus canteras de mármol? ¿O tal vez preferís la isla de Kos, conocida por sus perfumes? Las tenéis las dos arriba a la derecha, cerquita, pero bueno. ¿Naxos o Kos? Escojan, señores. Voten. Vale, Adrián, de momento Naxos. Tenemos un Naxos. Más. Aquí no hace falta que escribáis rápido, pero también se agradece. 2 Naxos, 1 Kos, 2 Kos. Iscan, puedes desempatar quizá. 3 Kos, 4 Kos, ya está Casiopea, sabiendo que la otra vez tocó Naxos. Perfecto. 4, bueno, somos 7, así que en principio, aunque votase todavía la gente. Vale, muy bien, pues nos vamos a la isla de Kos, como os he dicho, famosa por sus perfumes. Nos despertamos en las playas de lo que intuimos por ese último recuerdo que debe ser una isla. Tras desperezarnos, tras ver que estamos de una pieza, tras paladear el sabor salado de alguien que ha estado tragando agua de mar durante un tiempo, alzamos la vista y, además de este, parece casi paisaje que a nosotros nos podría parecer paradisiaco, ves que a unos metros una sombra se acerca. Es Mirrina, y por suerte ambas sufrís simples magulladuras. Al final Poseidón ha tenido cierta benevolencia con vosotros. Quizá la otra isla, con sus arrecifes y sus acantilados, hubiese sido mucho peor. Nunca lo sabremos. Poco tiempo pasa antes de que lleguéis caminando por una estrecha vereda a una población bastante grande que Mirrina reconoce perfectamente al ver el templo dedicado a Asclepio. Estamos en Astipalea, en la isla de Kos, y aquí su ciudadano más ilustre, que está muy relacionado precisamente con esta debilidad, con Asclepio, y que además Casandra ya se ha cruzado con él, no con él directamente, sino con alguna información sobre él en una de nuestras primeras charlas, es Hipócrates. ¿Os acordáis de ese viaje a
cuando estuvimos hablando sobre la medicina de la antigua Grecia. Este es Hipócrates. Era el médico, o es el médico más famoso de toda la antigüedad, y a menudo es considerado el padre de la medicina. Nació en la isla de Kos en el 460 a.C. aproximadamente y pertenecía a los Asclepíades, que era una familia aristocrática que transmitía sus técnicas medicinales de generación en generación. Es decir, formaba parte de una, casi como, podríamos decir, como una familia gremial medieval. Hipócrates tuvo 2 hijos, Tésalo y Draco. No es Malfoy. Al principio de su carrera dejó Kos para convertirse en médico ambulante. Según nos van a narrar sus propios biógrafos, una vez viajó a la ciudad de Abdera para curar al filósofo Demócrito de su locura. Existe también otra anécdota que nos cuenta cómo el rey persa Atajerjes, que no es Jerjes, ¿vale?, por eso se llama Atajerjes, le pidió en un momento dado que acabara con una plaga que estaba diezmando a su ejército. Por desgracia para Atajerjes, Hipócrates se negó a ayudar a un enemigo encarnizado de Grecia, independientemente de cuánto oro le estuviese ofreciendo. Según se cuentan, Hipócrates murió en Tesalia, en la propia Grecia continental, aproximadamente a los 85 años, lo que dice bastante bien de él a nivel de lo bien que se cuidaba para vivir 85 años. Gozaba ya en su época de una reputación excelente entre sus propios contemporáneos y Platón le atribuye incluso el mérito de ser el inventor del método científico. Quizá otros científicos no estén muy de acuerdo con Platón, pero en fin, aquí tenéis este grabado de Rubens que representa este busto de Hipócrates. Aprovecháis también para visitar Casandra, Mirrina, el templo, y los sacerdotes no solo os ofrecen un lugar cercano donde poder pasar la noche, sino que también te dan, Casandra, ropa nueva, puesto que la tuya dejaba ya bastante que desear tras el naufragio. Así que ahora, con una nueva armadura que luces de una manera espectacular, perdonad que os lo diga, desde allí ascendéis la colina para ver cómo cae la tarde, cómo el sol se oculta y se hunde en ese océano, y decides además comenzar a escribir en una tablilla, y escribirás parte de esos recuerdos que no quieres perder. Esos recuerdos que en este caso tienen que ver con el primer ciclo de la Agogé, ese que dijimos que estaba reservado a los niños de entre 7 y 12 años. Recuerdas ver a todos los muchachos con la cabeza afeitada, con ropas ligeras y siempre descalzos. Recuerdas los ejercicios natatorios en el río, fuese la época del año que fuese, para acabar después durmiendo sobre duros juncos. Cada poco tiempo participaban en rituales en honor a Artemisa, y cuando había concluido su día, tan duro como el anterior, tan duro como el siguiente, se retiraban a una especie de cuarteles donde eran supervisados por los muchachos mayores. Repito, de 7 a 12 años. Cuando se cumplía esta edad, los 12, pasaban al siguiente nivel, cuyo propósito concreto sería ya integrarlos en una sociedad de ciudadanos soldado. A la mañana siguiente, después de haber dormido plácidamente aquí en Astipalea, tú y Mirrina os dais un paseo por los campos de amapolas de la isla, llegando directamente hasta el altar de Apolo, que se alza en una de las estribaciones insulares, probablemente la más alta.
ves como Mirrina recitando un par de palabras que tú no reconoces del todo, pero que ya te empiezan a sonar. Enciende un poco de incienso y ambas, ahora sí, reflexionáis sobre el aroma del culto. Y es que los perfumes solían considerarse una manifestación de la presencia divina de los dioses. Y el uso u ofrenda de inciensos y perfumes eran considerados una manera más de comunicarse con ellos, o al menos de facilitar esa comunicación. Por ejemplo, la Asamblea de Atenas quemaba hierbas aromáticas al principio de cada sesión, precisamente para invocar a las deidades con la esperanza de que inspirasen de alguna manera el discurso de sus ciudadanos. También se quemaban diferentes perfumes en los altares que había en los distintos santuarios y las estatuas de los dioses se cubrían directamente de aceites perfumados. Los perfumes no eran los únicos aromas con cierto propósito sagrado, y es que los jardines y las coronas y guirnaldas de flores garantizaban que los templos siempre tuviesen un olor exquisito, y no era tanto por el mero disfrute estético o el mero hedonismo de llegar a un sitio y oler a estos aromas maravillosos, sino que tenía enraizado este sentimiento religioso y de comunidad con los dioses. De hecho, los dioses se asociaban con determinadas flores y olores. Apolo, por ejemplo, era honrado con ramas de olivo. Y por su parte, Afrodita, su hermana, estaba vinculada a las rosas, la mirra y las manzanas. Esto que veis aquí en pantalla es un anillo de oro con una mujer ante un timaiterio. El timaiterio es un quemador de incienso. Esa cosa que veis que es como un trípode que tiene 3 patas, estaría así como con perspectiva, luego tiene como 3 platitos sobre los que se echaba el incienso o lo que se quisiera poner y se prendía fuego, se quemaba. Yo he visto incensarios hoy día que no difieren demasiado de los que se utilizaban hace 2500 años, como veis aquí. Después de esto, después de hacer esta visita, es inevitable que vayáis aquí, a la aldea norte, donde está perfectamente dedicada y organizada para obtener perfumes y otros aceites para el cuidado personal. Allí veis a su gente trabajando, recopilando, seleccionando los mejores pétalos de amapola. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar sobre los cuidados médicos y corporales de los propios habitantes de la Hélade. Contaban con una cultura de la higiene y de belleza corporal en la que el uso de fragancias era muy importante. Tanto hombres como mujeres utilizaban perfumes en sus abluciones cuando se lavaban y el buen anfitrión siempre agasajaba a sus invitados con una sesión de baño y perfume, probablemente previo al banquete. Los hombres también se perfumaban el cuerpo después de hacer ejercicio, después de salir del gimnasium, y era inaudito que acudieran precisamente al gimnasium sin su frasco de perfume bajo el brazo. El arte de hacer perfumes era considerado en la antigüedad un campo dentro de la propia medicina. Se creía que había ciertas resinas, ciertas sustancias olorosas que tenían efectos terapéuticos y los mismos aromas empleados en el propio, como digo, cuidado corporal podían emplearse también con fines curativos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el siglo I ya de nuestra era, después de Cristo, el célebre farmacólogo Dioscórides, del que hablamos también un poquito ya en otra charla,
comenzó su trabajo diciendo, un trabajo que se llamaba Acerca de la medicina, diciendo que había una lista de plantas aromáticas, de aceites perfumados y ungüentos que todo médico debía conocer. Por tanto, no solamente plantas, sino también los propios aceites y los propios ungüentos. Dioscórides también hemos hablado de él en otro bloque, quizá para algunos de por aquí os suene, que es el bloque de la brujería, cuando hablábamos de las plantas medicinales. Hablábamos de Dioscórides, que me acabo de acordar ahora mismo. Bien, pues así vamos a estar un par de días en la isla. Aquí, como veis, un joven parece atleta vertiendo el perfume directamente en una... que veis el que está a la derecha, que le está de un pequeño botecito, se lo está vertiendo en la mano para luego dárselo por todo el cuerpo. Como decía, un par de días en la isla recuperándonos y estáis listas para volver a zarpar. Esta vez lo haréis en un barco mercante, haciendo escala en otra de las islas del Egeo, antes de embarcar en otro navío rumbo a vuestro destino final. Vamos a ver, por tanto, esa escala, pero la vais a elegir vosotros y vosotras. Porque imaginaos que estamos aquí. Estamos en la isla de Kos, que es la que está abajo a la derecha, y podemos, dependiendo de la escala que queramos hacer, podemos coger un barco u otro. Si cogemos un barco, haremos escala en la isla de Samos, que es la que está justo arriba a la derecha, es una de las islas más grandes que tenéis en pantalla. Allí hay un santuario dedicado a Hera. O también podemos parar en Delos, que está justo en el centro casi del mapa, al lado de Mykonos, donde hay un gran santuario de Apolo que nos daría la bienvenida. Así que escogemos Samos o Delos. Os leo. Tenemos un Samos, 2, 3 Samos, 4 Samos. Vale, pues ya está. Nos vamos a Samos. Voy a ver si Liki dice algo, pero igualmente Tessinami también. Vale. Estamos todos de acuerdo con Samos. Me parece bien, porque además de Apolo ya habíamos visto un santuario y de Hera todavía no. Así que vámonos a Samos. Hacemos una cita a Pitágoras, efectivamente. Bien, pues vamos a ver cómo Casandra deambula por aquí, por las callejas de Samos, con sus casas encaladas, con ese color de algunas cenefas de azul cielo, con su aroma a mar. Y va a pasar junto a un curioso estandarte de color aguamarina con la cabeza de un león en su centro. Es el estandarte de Samos. Un animal escogido para el estandarte de Samos fue el león. Una imagen habitual dentro de la propia iconografía de la antigua Grecia. El emblema elegido en sus monedas era, como veis en la moneda que tenéis en la parte izquierda, era una melena de león que se relacionaba específicamente con uno de los trabajos de Hércules, ¿os acordáis de Heracles, la muerte del león de Nemea? Este animal, el león de Nemea, legendario, asolaba la planicie de la Argólide, que es una zona de la Grecia continental, y tenía una piel, se dice, tan gruesa que el héroe, incapaz de abatirlo a flechazos, optó por estrangular a la bestia. Se dice tradicionalmente, simbólicamente, que el combate contra el león de Nemea simboliza la lucha contra el salvajismo y la barbarie y se convirtió en el modelo para la lucha atlética, para esta modalidad de la lucha que estuvimos viendo en los Juegos Olímpicos, ¿acordáis? Uno de los eventos más populares de todas las Olimpiadas. Y esto que veis aquí, lo que os digo esto es un tetradracma de Samos, en donde veis esa cabeza, esa melena leonina, y en el otro lado veis una
un toro, ¿de acuerdo? Un toro y una espiga de cereal. Pero os la había prometido, y nuestros pasos nos llevan hasta la entrada del Ereo de Samos. Ereo se llama Ereo, igual que el Menelaion porque era el templo de Menelao, Ereo porque es el templo de Hera. Así que sería con H si queréis apuntarlo. El Ereo de Samos. Y veis, nada más llegar, un pórtico monumental que da la bienvenida al visitante que se aproxima, al que, junto con el templo de Hera de Argos, es el santuario dedicado a esta diosa más grande de toda la Hélade. En este lugar, que como veis es solamente el pórtico, es la entrada a luego lo que será realmente el Ereo, Casandra se ve a sí misma por un momento rompiendo ese artefacto del que ahora busca su primera pieza. Pero además ve a un hombre, ve a un soldado acercándose hasta ella con cara de pocos amigos. Ve cómo intenta hacerle confesar dónde está aquella extraña reliquia. Ve cómo incluso en un momento dado agarra su cuello. Pero Casandra escapa. Y tras esta escena veremos una huida a la desesperada. Todo ello como si fuese un flashback. Una huida que será quizá de este extraño personaje, quizá de otra cosa, no lo sabemos. Pero veremos llegar entonces a Cefalonia, a Casandra. Cefalonia, esa isla de donde partimos hace un par de meses, donde comenzó nuestra aventura, donde vivía Casandra. Una isla que había sido un alivio a la par quizá que un riesgo, porque en una isla no hay lugar donde poder esconderse. Ni siquiera hay nadie con quien compartir una copa de vino o quien socorrernos cuando en una noche sin luna tuvimos aquel desafortunado accidente que nos dejó sin memoria. ¿Quizá tenía que ver con este hombre? No lo sabemos. Lo que sí que recuerdas ahora, y aprovechas además para escribirlo, Casandra, es algunos datos más sobre la Agogé. El segundo ciclo en la educación espartana abarcaba a los adolescentes de entre 12 y 20 años de edad, a partir del cual estos jóvenes podrían servir oficialmente ya como hoplitas en el ejército de Esparta. Después de esta edad y hasta los 30, es decir, de los 20 a los 30, los hombres vivían en barracones comunales cuyas comodidades, digámoslo así, no eran ni mucho menos la de los debiluchos atenienses. Casandra recuerda perfectamente un lugar como este, a los muchachos, ya hombres, sin interesarse demasiado por el sexo femenino, cosa que a ella no es que le importase demasiado, ni mucho menos. Cierto es que a partir de los 21 es cuando se permitía a los hombres casarse, nunca antes, aunque rara vez lo hacían. La edad apropiada era los 30, precisamente cuando ya habías acabado tu agogé y ya no había nadie que pudiese distraerte de tu entrenamiento. Hasta los 60 años, el espartano servía obligatoriamente en el ejército, momento tras el cual pasaba a ser anciano o geronte y una nueva vida se abría ante él, le quedase lo que le quedase de vida. Entonces Mirrina interrumpe nuestros pensamientos. Es momento de continuar. Y lo hacemos visitando precisamente el templo principal dedicado a Hera, que aquí y ahora sí lo veis en todo su esplendor. Uno de los primeros templos construidos en piedra, al igual que todo el santuario. En su interior, la estatua de la diosa te recibe con sus vivos colores. Es curioso cómo a ti, Casandra, aún te extraña cuando ves tanto colorido,
cuando ves que la verdadera imagen no es esa superficie blanca e inmaculada que tiene el mármol. No. Y es que cuando en el siglo XIV los italianos redescubrieran las estatuas griegas y romanas, con sus delicados pigmentos ya desaparecidos, asumirían entonces que esa sería su apariencia original y se adoptaría la estatua de mármol perfectamente blanco como belleza impoluta, como canon para los escultores del Renacimiento, que a partir de entonces no volverían a hacer estatuas policromadas como en el caso de Grecia y Roma, seguro que las había. Apenas unas horas antes de subirnos a este trireme, que nos ha de llevar hasta nuestro último destino, volvemos otra vez a echar una vista al mar. Volvemos a decir adiós a otro rincón de la Hélade más. Nuestro destino es un lugar plagado de historias, de historia, y nos espera. ¿Dudas? ¿Cuestiones hasta aquí? ¿No? Como dice Adrián, anteponían la vida militar a la familiar. Eso es muy curioso teniendo en cuenta que no tenían una gran esperanza de vida. Correcto, correcto, efectivamente. Vale, pues si no hay dudas, vamos ya, afrontamos ya los últimos compases de esta charla. Y volvemos otra vez a nuestro mapa. Nos espera al menos una semana y media de viaje desde Samos hasta donde nos dirigimos. Y eso si tenemos unas condiciones favorables del mar. Cruzamos los dedos. Desde Samos tenemos que ir al extremo sur de Málide. Durante el viaje, Cassandra aprovecha para escribir los últimos detalles que recuerda sobre la Agogé, esta última fase a partir de los 25. Perdón, de los 20, no de los 25. Y es que durante años pudo ver cómo los espartanos ya adultos participaban en un banquete comunal en el que los asistentes contribuían con diferentes alimentos de forma mensual, además de que debían aportar una pequeña cantidad de dinero para pagar la carne. Cada hombre disponía de una ración de comida, con la excepción de los reyes, que recibían el doble. La asistencia a este gran banquete era obligatoria. Solo para, evidentemente, los espartanos que podían acceder a ella, es decir, a partir de cierta edad, de los 21, y detrás de esta celebración se escondía no solamente, de nuevo, el mero placer de un banquete, sino también motivos políticos y sociales. ¿Por qué? Podríamos decir que estaba diseñada para fomentar la sensación de igualdad entre los ciudadanos, además de demostrar en cierto sentido la contención y moderación de la sociedad espartana, que evidentemente celebrando este banquete no era lo mismo que los remilgados y debiluchos atenienses que estaban de banquete en banquete cada semana. Pero aparte de esto, aparte un poco de todos los ciudadanos espartanos somos iguales, todos comemos en el mismo lugar, repito, ciudadanos, también está la idea de que en realidad esta práctica no hacía sino aumentar las diferencias entre ricos y pobres. Sobre todo porque los que no eran ciudadanos eran muy pobres. Y ahora vemos las costas escarpadas más allá de Lócrida y nos dan la bienvenida. ¿Os acordáis, no? De la bahía del Mar Rojo, del Lago Rojo que tenéis aquí en medio. Pues si desembarcamos por ahí y subimos por el camino, veréis que un poco más arriba hay otra bahía y veréis el nombre que pone Termópilas. Quizá
Quizá más tarde hagamos una visita al viejo Quirón, pero ahora continuemos a pie. Si lo viésemos a vista de pájaro, veremos que el desfiladero de las Termópilas, que es este que veis aquí, impone, es imponente. Comprendes por qué este lugar alberga la leyenda que alberga, este misticismo, ya en tu propia época. La batalla de las Termópilas. Pero antes de esa batalla hubo otras dentro de las guerras médicas, que son el principal conflicto externo que tuvo Grecia en toda su historia. Vamos a hablar un poquito sobre las guerras médicas. Rápidamente, porque solamente con las guerras médicas podría estar un curso completo, ¿vale? Los orígenes de las guerras médicas están en la expansión de los persas. El imperio persa se estaba cada vez haciendo más grande y ya no le interesaba expandirse tanto hacia el oeste, hacia el desierto, sino que empieza a expandirse hacia la zona de Asia Menor y la península Anatolia, hacia el Mediterráneo. Una expansión que comienza más o menos hacia el 540 a.C. Conquistan Lidia, conquistan Egipto y varias ciudades hasta llegar a la costa de Macedonia, en la zona norte de la propia parte continental de Grecia. Y os voy a poner un mapa para explicaros, aquí tenéis que poner a pantalla completa porque si no lo vais a ver regular, para explicaros un poco, en este mapa están, digamos, el mundo griego durante las guerras médicas, que hubo varias fases, varias campañas, por eso se llaman guerras, no guerra, porque hubo varias campañas, y se llaman médicas porque a los persas se le llamaba también medos, y de ahí médica de medos, ¿vale? No por nada de medicina, ni muchísimo menos. Bueno, pues aquí tenéis lo primero, para que veáis por colores están los bandos. El imperio persa lo tenéis en naranja, veis que había conquistado gran parte de Lidia, que es esa zona que está en la península de Anatolia, a la derecha, justo debajo donde pone Imperio Persa. Había ido conquistado poco a poco las ciudades de la costa oriental del mar Egeo, había llegado incluso a conquistar Tracia y estaba ahí en Macedonia, que lo veis en amarillo, asomando a las puertas de Macedonia. De hecho, Macedonia en esta época, como veis, era un estado vasallo de los persas. No estaba controlado directamente por el gobernante persa, pero peleaba a su favor. Y por otro lado tenemos los oponentes de los propios persas, que como veis es toda la zona inferior digamos, de la zona de Beocia hacia abajo. Veis que no era toda la Grecia continental ni la Grecia de las pequeñas islas. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que como Grecia nunca llegó a unirse en un solo estado, pues dependiendo de si podías o no podías, o te interesaba o no te interesaba, te metías en guerra o no. Como veis, solamente la parte azul. Ahí estaría Laconia, que veis que está abajo, Esparta, la Liga Espartana, estaría la Liga de Ática, la Liga de Atenas. Habría varias ciudades-estado, de acuerdo, que se habrían embarcado en esta guerra. Y otras, como veis, la zona de Tesalia, Épiro, Etolia, que veis que están ahí entre Macedonia y lo azul, serían neutrales. Es decir, no actuarían ni hacia unos ni hacia otros. ¿De acuerdo? Vale, pues todas estas líneas que veis aquí, ¿vale? Lo primero de todo, antes que las líneas, veis estas cositas rojas que son como explosiones, son revueltas jonias. Y eso es porque en un momento dado, cuando los persas conquistan toda esa zona, que anteriormente era griega, poco a poco se van dando revueltas que empiezan a levantar a sus ciudadanos contra el imperio persa. Como veis, se van dando por toda la costa de Asia Menor. La primera línea que quiero que os fijéis es la azul. Esa línea azul que digamos que sería un primer momento en el 498 a.C., donde los rebeldes jonios hay un momento de batalla entre los persas y Jonia, ¿vale? Algunos rebeldes que no veían con buenos ojos la dominación. Es una línea muy chiquitita que simplemente está donde pone Jonia. No sé si lo estáis viendo bien o no, ¿vale? Espero que sí.
esa sería, digamos, como una primera fase o antesala de lo que iba a ser realmente más la propia guerra en sí. Digamos que esta primera línea, esta primera rebelión, a pesar de que contaran con la ayuda ateniense, acabó fracasando y los jonios fueron derrotados por los persas y finalmente los persas pudieron acallar un poco las disputas y todo se quedó ahí. El siguiente momento, la siguiente línea, es la del 492, que es, digamos, una expedición, la expedición de Mardonio del 492, que lo veis en verde, que sale un poco de la zona abajo a la derecha y atraviesa todo el mar Egeo. ¿Qué ocurrió en esa expedición? Bueno, pues en esa expedición fue la primera de los persas, dirigida por Mardonio, y finalmente naufragaría, después de algunas batallas navales que no vamos a entrar, finalmente los persas son derrotados en esta primera expedición, no tanto por las batallas griegas como tal, no tanto por las batallas navales, sino porque naufraga junto al monte Azos, como veis ahí la línea verde, llega un momento en que se hacen puntitos, eso es un intento de vuelta, un naufragio y finalmente quedan tan poquitos que no llegan vuelven otra vez a Persia y aquí paz y después gloria, ¿vale? 2 años más tarde, en el 490, ahí veis otra expedición, la que está en marrón, una expedición llevada a cabo por Atafernes y por Datis, de nuevo otros 2 generales de la parte persa. En este caso sí que vamos a tener alguna que otra batalla, sí que va a haber, como veis en la parte de abajo marrón, algunos lugares donde sí que hubo directamente desembarco en algunos sitios y sobre todo es famoso por el saqueo persa de la ciudad de Eritrea, pero si veis al final, muy cerquita de Atenas, veréis que hay una fecha con un nombre que pone Maratón 490. Bueno, pues esa es la famosa batalla de Maratón del 490 en la cual los atenienses consiguieron vencer a los persas, que se retiraron y hubo una tregua durante 10 años, ¿vale? A partir de ese momento, del 490 al 480, que es en el momento en el que se produce la batalla de las Termópilas y demás, no en ese momento, sino en esa propia campaña, que será la cuarta campaña de las guerras médicas, durante esos 10 años Atenas pierde un poco su poderío militar y será Esparta la que empiece a liderar entonces la resistencia, que hasta ese momento había sido Atenas la que había sido, digamos, la líder de todas las ligas de la Hélade, ¿no? Y en el 480 hay 2 frentes, como veis. Un frente por Jerjes y otro por Mardonio. Un frente que va a ser más... como veis, salen los 2 más o menos de la zona de Sardes, porque el ejército llega en este caso a pie, y luego se divide en Focea, y veis que hay uno que sigue por la costa, por tierra, y otro que va por mar, paralelo a la costa. Esto era sobre todo porque Mardonio iba paralelo a Jerjes para ir los suministros, ¿de acuerdo? Para ir trasladando los suministros más rápido, que sería la línea rosita que tenéis aquí. Y aquí hay 2 frentes. Por un lado, la batalla de Salamina, que sería la batalla en la cual el frente marítimo es aplastado y el ejército persa tiene que retirarse. Y luego, en la parte de tierra, está la batalla de Platea y la batalla de Micala en el 479, que son después de las Termópilas, que digamos que acabaría finalmente con esta expedición de Jerjes y acabaría finalmente con el poderío persa. A partir de entonces, fin del poder persa, fin de la Segunda Guerra Médica. Habrá otra, pero ya posterior y que en principio no nos interesa. Fue un gran momento, porque ya será en momentos de Alejandro y demás, que ya ni siquiera se llamará Guerra Médica ni mucho menos. Este momento, esta Segunda Guerra Médica,
será un momento crucial para la historia griega, quizá el más grande de toda la historia griega, al menos en lo que se refiere a este mundo de guerra, y tanto Esparta como Atenas se cubrieron de gloria. Probablemente que hoy que conozcamos Atenas y Esparta como dos centros neurálgicos de la cultura de la Grecia antigua, no solamente la Grecia clásica, se deben en gran medida, en gran parte, a que salieron victoriosas de las guerras médicas. Porque si no, ni la filosofía ateniense, ni la democracia ateniense, ni nada hubiese perdurado probablemente en el tiempo, porque Persia hubiese arrasado con todo como había hecho en otros lugares. De hecho, acababa de vencer al mayor imperio conocido hasta la fecha. Irónicamente, un lugar, unos griegos, una gente, unos hombres y mujeres que en ningún momento se pusieron de acuerdo para formar una única nación, habían vencido a este imperio. Fijaos el poder que tenía el imperio persa en el momento de máxima extensión con Jerjes. Fijaos, no lo llegó a conquistar, esto ya sería cosa de Alejandro Magno, que sería su conquista, sino que venció a este imperio, por muchas razones, por muchos motivos, que hoy, desgraciadamente, no podemos entrar. ¿Vale? A partir de aquí, después de todo esto, Grecia libera a la Grecia asiática, la zona de Lidia, de Sardis y toda esta zona de por ahí, que habían conquistado antes los persas, la lidera, y a partir de ese momento se inaugura una época de confianza y digamos que es el pistoletazo de salida en el que comienza el periodo clásico, que es el que estamos estudiando nosotros. Digamos que el final de las guerras médicas abrirían el mundo al periodo clásico, que tendría también otra de las grandes guerras, que sería la guerra del Peloponeso, de la que ya hablaremos en otro momento. ¿Vale? Uy, qué de cosas. Muy buenas, Gersio. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte por aquí también. Bueno, pues aquí estamos, en este desfiladero, en esta angosta abertura de las Termópilas, y recorremos lo que un día fue un campo de batalla. En el punto donde se abre un poquito más el terreno, contemplamos, aún desde atrás, una escultura con 6 columnas solitarias, una al lado de la otra. Casandra, seguida de cerca por Mirrina, se aproxima. Sabes, algo te dice que es ahí donde tienes que buscar. Os encontráis de frente el león de Leónidas, una estatua que se colocó unos años después de la batalla por los propios griegos para conmemorar al valiente rey. Se dice además que está muy cerca de la gran fosa común donde se enterraron los espartanos que murieron en aquella valerosa gesta. Y aquí, a los pies del león, en una abertura cubierta por una piedra, una losa colocada hábilmente para no destacar lo más mínimo, es donde encontráis lo que habéis venido a buscar, la primera mitad de este artefacto. Y además encontráis un texto y un saquito de monedas. Pero antes de ver un poco más de este hallazgo, vamos a completar este viaje con una batalla. Y os voy a dejar elegir, ¿vale? Sé que va a ser muy jugoso, pero os voy a dejar elegir, porque va a ser un vídeo, ¿vale? Os voy a dejar elegir entre saber un poquito más de la real batalla de las Termópilas o conocer un poquito más sobre la batalla de Maratón, de la que hemos hablado durante que fue el final de la primera guerra médica. ¿Termópilas o Maratón? Escoged. Y con este vídeo y un poquito más acabaremos la charla de hoy. Termópilas, Maratón. Termópilas, Iskander, vale. A ver esa gente. Maratón, Casiopea, ya sabía que ibas a coger Maratón. Termópilas, Adrián, vale. Maratón, 2-2. Necesitamos a alguien que desempate. Hoy tengo un dado por si acaso, pero necesitaríamos a alguien que desempate. Maratón o Termópilas. Maratón, dice Gersio.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Maratón 3-2, 3-2 para Maratón, 3-2 para Maratón, Maratón a la 1, Maratón a las 2, Maratón a las 3. Muy bien, pues os voy a poner el vídeo de Maratón. Y nada, yo me callo. Aquí luego no hay examen, así que no os preocupéis. Maratón dice Lique también, así que yo me callo y os dejo ver el vídeo. Ahí va. En el 490 a.C., 600 trirremes persas atracaron 35 kilómetros al norte de Atenas. Haciéndoles frente estaban 11.000 hoplitas liderados por el prestigioso general ateniense Milcíades. Persia superaba en número a los griegos en una proporción aproximada de 5-1, y aún así, los segundos consiguieron expulsar a los conquistadores. La batalla de Maratón fue un punto de inflexión en las guerras médicas, y la victoria de Atenas sería celebrada durante muchos años. El evento deportivo moderno recibe el nombre de Maratón en homenaje a un soldado que corrió de vuelta a Atenas para anunciar su victoria. La veracidad de esta historia no se ha comprobado. Una de las razones de Persia para invadir Grecia eran sus minas de plata. En el año 545 a.C. estuvieron a punto de conseguirlo tras su victoria sobre Creso, el rey de Lidia. La victoria forzó la rendición de algunas poblaciones griegas del Asia Menor y dio a los persas una buena base desde la que organizar la invasión. En el año 494 a.C., la ciudad de Mileto se rebeló contra el gobierno persa. Recibieron ayuda de Atenas y de la ciudad vecina de Eretria y llegaron a quemar un importante templo persa. Este sacrilegio enfureció al rey persa Darío y en el 491 a.C. envió a mensajeros a las ciudades griegas exigiendo su rendición. Atenas y Esparta mataron a los mensajeros y retaron a Darío a invadirles. Los persas comenzaron su ataque. Primero capturaron la ciudad de Naxos y esclavizaron a sus habitantes, y luego tomaron Eretria. Confiados tras su cadena de victorias consecutivas, los persas fijaron su mirada en Atenas. La ferocidad de los ataques de Persia sorprendió a los griegos. En busca de refuerzos ante la inminente invasión, Atenas se vio obligada a pedir ayuda a otras ciudades. Pidieron auxilio a Esparta, célebre por tener el mejor ejército de Grecia, en un sorprendente movimiento. Los espartanos accedieron a ayudar a Atenas, pero las festividades religiosas de Apolo Carneo impedirían a los refuerzos llegar a tiempo. Tenían prohibido abandonar la ciudad hasta la siguiente luna llena. La única ayuda adicional que recibió Atenas fue la de la pequeña ciudad beocia de Platea, que aportó 1000 hoplitas adicionales. Fue la primera vez en la historia de Grecia que toda su civilización sufría el ataque de un invasor externo. A pesar de compartir idioma y religión, las ciudades-estado griegas guerreaban con frecuencia entre ellas. La invasión persa les hizo caer en la cuenta de que necesitaban actuar de forma conjunta si querían sobrevivir. El plan original de la flota persa era atracar en el puerto de Falero. Pero el tirano ateniense en el exilio, Hipias, que se había alineado con los persas, aconsejó hacerlo en Maratón. Desplegar allí la caballería sería más fácil. Los atenienses desconocían los planes de combate de los persas y dejaron Maratón indefensa. Los persas pudieron acampar con tranquilidad en la playa mientras Atenas se las veía para preparar su defensa. La abrumadora superioridad numérica de los persas obligó a los atenienses a improvisar su estrategia de defensa. La ciudad envió a 10.000 hoplitas junto a los 1000 refuerzos de Platea a una colina situada por encima del campamento persa. Una vez situados, los atenienses tenían que decidir si esperar al ataque de los persas o hacerlo ellos antes. Los estrategas de Atenas creían que la primera opción era la mejor, pero el general Milcíades creía que atacar sería más ventajoso, puesto que los persas estaban de espaldas al mar. Al final se impuso la opción de Milcíades y los griegos actuaron primero. Según Heródoto, las fuerzas griegas cargaron contra los persas sin arqueros ni caballería. Los persas no estaban preparados para lo que creyeron un acto de locura. A pesar de que al principio lograron mantener a raya a los griegos, al final se vieron obligados a retirarse a sus barcos.
Los persas sufrieron abundantes bajas durante un combate, unas 6.400 aproximadamente. Los atenienses, sin embargo, solo perdieron 192 soldados. La victoria de Maratón fue considerada un milagro. Los griegos atribuyeron este milagro a la aparición de héroes legendarios que, según decían, habían regresado de los muertos para luchar a su lado y defender la ciudad. Varios atenienses juraron, por ejemplo, que habían visto al mítico rey Teseo alzándose en armas en Maratón, una escena que se reflejaría luego en el Ágora de Atenas. Del mismo modo, algunos hoplitas afirmaron que Heracles, con su piel de león y su porra, también se había aparecido. Las supuestas apariciones de estos héroes contribuyeron a convertir la batalla de Maratón en legendaria para los habitantes de la Hélade. Los persas huyeron de Maratón y siguieron tratando de invadir Atenas desde la bahía de Falero. Pero esta vez, los atenienses tuvieron tiempo de regresar a la ciudad y organizar su defensa. El almirante de la flota persa, temiendo pérdidas aún mayores, canceló el ataque y puso rumbo de vuelta a su imperio. Darío, furioso por el fracaso de la campaña, decidió organizar en represalia una expedición tanto naval como terrestre. A regañadientes, Esparta tuvo que felicitar a Atenas por su victoria. La victoria de Maratón marcó el comienzo de una nueva era para Atenas. Según Heródoto, su éxito a la hora de expulsar a los persas la puso a la cabeza en la competición que libraban las distintas ciudades-estado griegas. Los atenienses inmortalizaron su prestigio erigiendo monumentos en su propia ciudad y en Delfos. Además, la batalla de Maratón es considerada un duro golpe a la tiranía. La tiranía pasó de ser percibida como una imperfección del exceso de autoridad a considerarse una traición para la patria, un pecado que los gobernantes se cuidarían mucho de cometer. Esto ayudó a consolidar la institución de la democracia en los 2 siglos siguientes. Muy bien, pues aquí hemos tenido la batalla de Maratón, que me alegro que la hayáis escogido porque yo creo que había más gente que conocía la batalla de las Termópilas a la batalla de Maratón. O sea que me alegro haber podido enseñaros esto. Vamos a terminar esta charla porque vamos a dejar ese texto que ha encontrado Cassandra para la siguiente, para la semana que viene, o ya hablaremos, pero lo que sí que tenemos claro, y esto no nos hace falta leer nada, es que nuestros pasos han de ir directos a otra urbe, casi a otro mundo. Y es que las monedas que tenemos en esta pequeña bolsita no dejan lugar a dudas. Atenea está con nosotros. Así pues, próximo destino, la Gran Atenas. Bueno, ¿qué hemos estudiado hoy? Vamos a hacer un resumen de las conclusiones que hemos visto esta noche. Hemos estudiado el sistema de educación en Esparta, la Agogé, destacando sus 3 fases y comprobando que su principal objetivo era el de crear a los mejores soldados de toda la Hélade, costase lo que costase. Hemos sufrido un naufragio y Cassandra ha despertado en una de las islas del Egeo, en Kos, en la que aprender un poco más de sus costumbres y de su modo de vida. Hemos echado un ojo a la sociedad espartana con sus 3 clases más importantes y las características únicas que las rodeaban. Hemos hecho escala después en otro de los rincones insulares del Egeo, en este caso en Samos, en donde hemos pasado unas horas de visita alrededor de su monumento más importante, que era el Hereo de Samos, el templo de Hera. Una vez en el desfiladero de las Termópilas hemos dado unas breves pinceladas sobre las guerras médicas, que fue el mayor conflicto externo o exterior al que tuvo que verse sometida la Grecia antigua. Y así, junto a Cassandra y Mirrina, hemos encontrado la pieza del artefacto y he encontrado además una pista extremadamente reveladora de dónde podemos encontrar la segunda. La lechuza de Atenea nos marca el destino. Dejamos, al menos por un tiempo, el puño de Laconia. Dejamos Esparta. Gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí conmigo en este directo, en Punto de Giro. Gracias si lo veis en diferido en Hoy Somos Historia. Aquí finalizaría la charla, el vídeo. Ahora quedaos
que hablamos un ratito y respondo dudas y cuestiones. Nos vemos en la siguiente. Mientras tanto, seguid haciendo historia.